en orden, según lo enseña la palabra de Dios. Así que, por aquí, o por allá, o por donde le buscamos. Es una prerrogativa inalienable de la iglesia elegir sus pastores, elegir sus ancianos, elegir sus diáconos y cada uno de los oficios. Quiero ahora concentrarme en la tarea específica de los ancianos, para que sepamos como iglesia qué exigir de estos hombres, para que sepamos de esta iglesia, qué orar al Señor, qué pedir al Señor específicamente por estos hombres. Para mejor comprender el porqué del calificativo gobernante dado en las Escrituras a los ancianos de la iglesia, analicemos brevemente la frase paulina de 1 de Timoteo 5:17. ¿Alguien lo puede leer? ¿Algún hermano le puede leer este versículo a nuestros ancianos? Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Gracias. Nótese la primera frase. No dice ancianos de la iglesia. Puede haber muchos. Dice ancianos que gobiernan bien. Ancianos gobernantes. Ah, claro, por supuesto, que gobiernan bien, desde luego. En su forma ordinaria, la palabra gobernar viene del latín gubernare, que traducido es dirigir o conducir la nave. Esto, como ven, se llama nao, nave. Su equivalente griego es kibernao. Ahí, en 1 de Timoteo 5:17, usa esta palabra, kibernao. Esta palabra, kibernao, está compuesta de dos. La primera, kiber, que significa mover o dirigir, y la palabra griega nao, que significa nave. Así pues, la palabra kibernao literalmente significa dirigir la nave, y fue aplicada para designar al piloto de un barco. Entonces, en lugar de decirle capitán, era el kibernao. Con el tiempo, esta palabra kibernao del griego y gubernare del latín se empezaron a usar para usarlas en el sustantivo gobierno. Así pues, podemos concluir que en su acepción principal la palabra gobernar significa dirigir. Entonces, la palabra gobernar no significa mandar, tronar los dedos, exigir, sino dirigir. En la frase paulina que se ha citado de 1 de Timoteo 5:17, la palabra usada por el apóstol para gobierno es proestotes. Esta es ahora otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento. Esta palabra proestotes, que designa a los ancianos, al ser consultada en un diccionario del idioma griego, también lleva la acepción de dirigir. Para entender el porqué de este significado, tómese en cuenta que este calificativo proestotes viene del verbo griego proistemi, el cual está compuesto de dos palabras. La preposición pro, que significa delante de, y la otra palabra istemi, que significa colocar o poner enfrente. La idea es escoger, elegir, sacar de entre todos y ponerlos al frente. Eso significa proestotes. Eso significaría ancianos, que ha sido elegido de entre la multitud de la congregación del Señor, ha sido sacado de la congregación del Señor y ha sido puesto adelante. Entonces, el significado de la palabra proestotes es los que han sido colocados al frente.
En el griego de los tiempos bíblicos existía el llamado hoi proestotes, lo que se traducía como jefes de un partido o de una asamblea. Entonces, un miembro del hoi proestotes era una persona que había sido elegida y colocada al frente para dirigir la asamblea. Esa es en breve la primera y primordial tarea de un anciano. ¿Cuál es entonces la idea bíblica de un anciano gobernante? Uno que ha sido elegido y colocado al frente para representar a la congregación y para dirigirla. Ya tenemos dos situaciones. Estimados hermanos ancianos electos, que hoy serán ordenados e instalados. Tomen nota, ¿sí? Que su tarea entonces será, uno, representar a su iglesia, donde sea y como sea, y a la hora que sea. Y dos, dirigirla. Es su tarea. No mandarla. ¿Cómo se les llama? No trasquilar a las ovejas, ¿sí? Sino alimentar a las ovejas. Entonces, la palabra gobernante no significa el mandamás, no significa el que da órdenes, no es tampoco el comandante, sino que la palabra anciano designa un oficio de servicio. El pastor Juan Calvino así lo mencionó y lo escribió también. Cuando somos elegidos para tomar un puesto dentro de la iglesia, no somos promovidos a honores, sino a servicio. Estamos para servir. Ancianos, hay muchos en la calle y en la iglesia, pero solamente se ha elegido a unos cuantos para ser puestos en oficio, y para distinguirlos de los demás ancianos se les ha concedido el honor de llamarles ancianos gobernantes. ¿Por qué ha sido elegido y colocado al frente de la iglesia un anciano? La respuesta se encuentra en el contexto bíblico histórico del término. La palabra anciano en la Escritura es usada de varias maneras. En su uso más básico se refiere a la persona más vieja de un determinado grupo, familia o comunidad. Y debido a su edad, que presupone experiencia, ¿sí? Job 12:2, Levíticos 19:32, este anciano deberá ser respetado y honrado. Y de aquí entonces, uno de los deberes de la iglesia: honrar a sus ancianos y respetar a sus ancianos, con el entendido de que a mayor edad, mayor sabiduría. La palabra anciano viene a ser un término más bien familiar o doméstico, y se refiere a él como la cabeza de la familia, y por consiguiente está relacionado con el gobierno de la familia. Con el tiempo, la palabra anciano estuvo más asociada con la madurez de carácter, por lo cual se les confió autoridad y poder para desempeñar determinados oficios en bien de la comunidad. En el antiguo Israel, en la iglesia y en la iglesia neotestamentaria, se refirió al concilio gobernante. Éxodo 3:16, Éxodo 24:1 y Hechos 15:2. Desde este enfoque, entonces, un anciano no tiene que ser literalmente un viejo. ¿Para qué nos serviría con bastón? ¿Verdad? Sino antes bien, es uno que tiene el carácter templado. Lo primero. Tiene un carácter templado. Característica asociada con una madurez espiritual. En los pasajes bíblicos en los que se describen las cualidades de un anciano en la iglesia, no se especifica la edad,
Sin embargo, sí se menciona que debe de ser casado, tener una familia y haber mostrado madurez. Primera de Timoteo 3, 4 y versículos siguientes. Entonces, el asunto primario del anciano no es en cuanto a la edad, sino que sea un hombre que dirige responsablemente su familia. Ten cuidado de ti mismo. Estás cumpliendo con visión, autoridad y poder tu oficio de padre y de esposo. Es la primera interrogante que está ahí. Esto es entonces lo que determina su plenitud como anciano, ya que la principal tarea de un hombre como tal es la de supervisar a su familia. Es el obispo de la familia y saber dirigir los asuntos del hogar. Pues ay, como tú digas. Pues sí, vieja, lo que tú digas. No, qué bueno que no sabe telepatía, hermano. No puede ser mi pensamiento. ¿Sí? Tiene sabiduría. ¿Para cuándo ser padre? ¿Cuándo ser esposo? Y tiene sabiduría para reconocer sus debilidades y sus incapacidades y pedir al Señor que supla esas necesidades y esas incapacidades para cumplir bien su oficio de esposo y de padre. Pues dice la Escritura, y es muy clara, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? ¿Sí? Es la primera prueba ácida de un anciano gobernante. En lo que tiene que hacer un padre de familia para gobernar bien su casa, marcado por el apóstol, ahí está también su tarea de lo que tiene que hacer para con la iglesia. Efesios 6:4. Usa 4 palabras griegas: paroxísete, ektréfete, paideía y nutesía. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. La palabra es paroxígete. No maltrates a tus hijos. Sí, hay gente adulta que maltrata a otros adultos. Bueno, a mí me parece inconcebible. He escuchado que hay en las agencias del Ministerio Público demandas contra mujeres porque le pusieron una paliza a su esposo. Sí, sí hay de esos casos. De los otros hay más, ¿no? De los esposos que le ponen muchas palizas a su esposo, lo cual también es aberrante, por supuesto. Pero entonces es su primera tarea. No es para gritar, no es para maltratar a la congregación, de ninguna manera. Segundo, de ese mismo pasaje de Efesios 6:4, dice: ektréfete, criar. Significa o nos lleva al desarrollo gradual hasta llegar a la madurez. Entonces esa es nuestra tarea. Desde que el Señor nos trae a alguien aquí en la iglesia, desde ese momento comenzar con su nutrición espiritual hasta que llegue a la madurez. Algunos de ustedes los hemos puesto en el parvulario y algunos ya pasan de los 50. No volteen para atrás, por favor. ¿Sí? Pero ¿dónde está el desarrollo, la madurez espiritual? Esa es su tarea, proveer, que no sea repetitivo. Juan 3:16, cuando era parvulito. Juan 3:16, cuando era primario. Juan 3:16, cuando era intermediario. Juan 3:16, cuando era joven. Juan 3:16, para darle la doxología cuando ya parte, ¿no? No, hermanos. Entonces tiene que haber progresión en la educación de la iglesia. Criados. Entonces, y luego viene la disciplina. La palabra disciplina que ustedes encuentran en Efesios 6:4
se traduce como paideía, que significa enseñanza, significa educación. Y la última palabra, cuando dice amonestación, es nutesía. Sí, cuando haya que aplicar la disciplina, habrá que aplicarla. Por supuesto que también tiene sus principios y que en su momento oportuno también serán enseñados para ello. En este mismo tenor se encuentra la analogía de Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 10, donde al padre de familia se le dan las pautas, se establece la dirección y organiza la familia de acuerdo a la ley de Dios. Y aquí entonces llegamos al tercer y último punto de esta exposición: la tarea del anciano gobernante. Dado entonces el contexto bíblico histórico del ancianato, ahora recapitulemos en qué consiste su tarea actual. El deber principal de los ancianos es el cuidado de las almas. Pero un momento, esto se oye demasiado piadoso y místico. ¿Pero qué significa exactamente esto? Si continuamos con la analogía entre Cristo como la cabeza de la iglesia y el marido como la cabeza de su familia, el significado sería entonces que el anciano debe poner todo su empeño para presentar ante Cristo una iglesia santa, gloriosa, sin manchas ni arrugas. Esa es su tarea. Cuidar de las almas significa preparar, equipar y dirigir al pueblo de Dios a fin de que éste llegue a servir para aquello para lo cual Dios lo llamó y lo injertó en su iglesia. Hemos dicho que ninguno de aquí, de los que ha sido llamado, ¿sí?, ha sido llamado solamente para calentar las sillas. Podríamos traer unos calefactores y a lo mejor nos saldría mejor, ¿sí? Ha sido llamado para ocupar un puesto. Nadie está aquí de más. ¿Cuál es su oficio? Esa es la tarea, de ir cada día escudriñando en dónde el Señor nos va a colocar para el servicio de su reino. Por consiguiente, un anciano no es un burócrata administrando una organización empresarial, sino es un padre amoroso. Dije, un anciano es un padre amoroso. No es un capataz con un látigo, viendo a ver quién se anda portando mal. Y el primer latigazo ahí. Es un padre amoroso, al cual se le han confiado el cuidado de los hijos de Dios, para que éstos lleguen a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Históricamente, hay dos clases de presbíteros, según lo menciona Primera de Timoteo 5:17. Los presbíteros que se ocupan en enseñar y los presbíteros que se ocupan en gobernar. Los presbíteros o ancianos que se ocupan en enseñar son los pastores, y los presbíteros que se ocupan en gobernar son los que llamamos presbíteros gobernantes o ancianos gobernantes. ¿Pero qué se supone que debe hacer un anciano gobernante? Seamos honestos, hermanos. Piensen un poquito. A ver, hasta me voy a esperar para que despierten todos. Ya están todos despiertos, porque ya dormía varios, ¿eh? Bueno, piensen, hermanos. ¿Ustedes creen que los primeros ancianos de la iglesia se pasaban el tiempo programando, revisando proyectos, analizando informes de las sociedades, pidiendo informes de las organizaciones eclesiásticas? Pues si no somos el Congreso,
citando al secretario de Gobernación, al secretario de la SEP y etcétera, para que dé cuentas. ¿Ustedes creen que estos primeros ancianos se pasaban el tiempo en interminables, debatiendo en interminables reuniones consistoriales, como si fueran accionistas de algún consorcio empresarial, buscando el éxito de la iglesia, buscando el progreso de la iglesia? Eso sería como si fuera una fábrica, como si fuera una empresa. No. ¿Qué hacían estos primeros ancianos? Lo que ellos hacían era practicar la hospitalidad. ¿A cuántos hemos invitado a nuestras casas? Eso sería hospitalidad. Ven, te invito a comer, te invito a cenar conmigo. Bueno, no sé si se acostumbrarían a mi dieta, pero haríamos el esfuerzo, ¿no? 1, 2, la visitación. ¿Cuándo, mis estimados colegas, hemos visitado el pueblo? Nos quedamos calladitos, ¿verdad? Mudos. Pero esta es la tarea del anciano. La consolación de los enfermos y afligidos y demás. Su trabajo era más semejante al de un padre amoroso que cuida de su familia que al de un empresario exitoso que cuida de la imagen de la empresa. La iglesia somos nosotros, no el edificio. No quiero decir que tengamos los edificios ruinosos, arrumbados, de ninguna manera, pero la prioridad es el rebaño del Señor. En otras palabras, gobernar la iglesia no es igual que dirigir una empresa lucrativa, más bien es como dirigir un hogar, proporcionando el alimento adecuado, vigilando la salud espiritual, cuidando que vivan en santidad, capacitándolos para que respondan a sus diferentes oficios e incluso a veces arbitrar entre disputas. Que la hermanita ya se peleó con el hermanito, que etcétera y etcétera. Y sin duda, algunos objetarán, diciendo que la mayoría de los deberes mencionados son de la incumbencia pastoral, que eso es lo que debe de hacer un pastor. Perdónenme que los disculpe, pero debo aclarar. El problema es que ya se ha estereotipado la labor del pastor y del anciano. El pastor predica, visita y administra los sacramentos, mientras que el anciano gobernante dirige el culto y es consejero de las sociedades de la iglesia, preside las comisiones y emite su voto en las reuniones de consistorio. Esa es la caricatura que tenemos de un anciano y de un pastor. No el de las Escrituras, según lo acabamos de mostrar. La cosa es simple. Tal como un padre piadoso cuida de su familia, enseñando, disciplinando, aconsejando, animando, exhortando, consolando, trabajando en y con su familia. Así el anciano, dije en y con su familia. El esposo ayuda a la esposa ayuda al esposo, el esposo ayuda a los hijos ayudan a los padres. Es toda una familia, hermanos, ¿sí? Entonces, esta imagen es la que entonces trasladamos aquí a la iglesia. De tal manera que el anciano gobernante debe estar esencialmente comprometido con el pueblo de la congregación para que conozca la voluntad de Dios, la entienda y la aplique en todos los asuntos de su vida cotidiana. Resumiendo,
La iglesia no es una empresa. La iglesia es una familia. En consecuencia, deberá ser organizada y tratada como una familia. Tampoco se debe admitir la idea de que la familia es la iglesia. No, la iglesia es una familia. Por cierto, una familia muy extendida. Una familia con mutuas responsabilidades. En este sentido, entonces, el anciano gobernante es la voz de la grey. Por ejemplo, en las reuniones consistoriales, no está allí simplemente para emitir leyes sobre la congregación. A partir de ahora prohibimos que las hermanas bla bla bla. A partir de ahora prohibimos que los jóvenes bla bla bla. No, la congregación, nada más y nada menos que el anciano está representando a la grey y defendiendo sus intereses espirituales. Es cierto que junto con el pastor ejercen la disciplina eclesiástica, pero también es cierto que los ancianos gobernantes deben estar vigilantes de que el pastor sea portador de la sana doctrina. Lamentablemente, hoy en día existen consistorios deslumbrados por los altos rangos académicos que sustentan algunos pastores. Que un pastor sea todo un erudito no es en sí malo, pero recapacitemos por un momento. Si además de teólogo, el pastor fuera abogado, psicólogo, médico o filósofo, ¿en dónde estarían sus prioridades? 2. Las aplicaciones, ¿cuáles haría? El psicólogo todo lo ve con la psicología y todo lo quiere interpretar con la psicología. El médico todo lo ve con la salud y todo lo quiere interpretar con la salud. El pastorado es un oficio único. Y esto es entonces lo que debe vigilar el consistorio. Que el pastor no se distraiga en otras actividades. Que no ande vendiendo molito los domingos para poderse ayudar un poco. Por supuesto que no es malo vender los domingos. Digo, vender molito. Pero no debe de ser distraído en sus actividades. Debe dar al 100 y más allá del 100. Y esa es tarea del consistorio. ¿Sí? Como otras veces he mencionado, de lo que se dice entre los militares. El soldado es soldado 25 horas de las 24 que tiene el día. Esa es la tarea del pastor y esa es la tarea de cada uno de nosotros, siempre ocupados en el reino. He aquí entonces, hermanos, la tremenda responsabilidad del anciano gobernante. 1. Vigilar que el alimento espiritual proporcionado a la grey sea el adecuado doctrinalmente hablando. En conclusión, y como exhortación para ustedes y para nosotros, repito, reitero e insisto. Estimados ancianos instalados, estimados ancianos electos, me dirijo a ustedes para recordarles de un pastor que fue ejemplo para muchos pastores, aún para nosotros los pastores contemporáneos. Él dijo: cuando somos elegidos para ocupar un gracias por habernos llamado a cumplir un cargo que no merecemos, pero con el cual, en tu gracia y misericordia, nos has distinguido. Gracias por este pueblo al cual tú has llamado y congregado para proclamar tus virtudes,
para proclamar su gloriosa majestad. Gracias, Señor, por haber dotado de dones a esta tu iglesia. Y le has dado el don de tener maestros de escuela dominical, ancianos que los gobiernan y los dirigen, diáconos que ministran a los pobres. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos des sabiduría a cada uno de los que nos has llamado para servirte en algún oficio, que seamos fieles como tú hasta ahora lo has sido hoy. Dios es fiel, dice el apóstol, y nosotros decimos amén. Dios les bendiga.